Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. Futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Jaime David Hernández, quien es candidato por la coalición Valor Unionista al Parlamento Centroamericano. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias por la invitación. De verdad que sé que la audiencia va a estar encantada de poder oír un poco de las propuestas o las ideas de un candidato al Parlacén, ya que es la del primer candidato al Parlacén que tenemos por acá, entonces es un gusto. Muchas gracias. Y pues para ir iniciando me gustaría preguntarle quién es Jaime Hernández. Bueno, Jaime Hernández, soy abogado y notario, ejerzo la profesión de forma libre en un bufete profesional familiar. Surgió el tema de política desde el 2015. Venimos apoyando a la licenciada Zuly Ríos en el proyecto político en el cual nos convence a trabajar por Guatemala los valores, los principios que compartimos y principalmente en este sentido en la coalición Valor Unionista, como decía nuestra candidata, logramos ponernos de acuerdo y logramos consensuar que teníamos que unirnos para hacer una derecha sólida, eficaz, que teníamos que pelear por nuestro país, por nuestra patria, y nos dimos cuenta que al final compartimos principios, y los principios son Dios, patria, libertad, república, propiedad privada. Entonces nos pusimos de acuerdo con esos principios para poder participar en política y hacer las cosas bien. Desde ahí surge el tema de por qué poder acompañar en este proceso político a la licenciada Zuly Ríos, y pues los ideales, los principios, tanto económicos, educativos, como los que tienen el plan de gobierno, los compartimos a su totalidad. Sabemos que el Estado necesita fortalecerse, ¿verdad? Entonces nos compartió su visión ella al momento de poder participar y nos unimos a este proyecto político que obviamente nos parece el mejor y que creemos que podemos llegar a hacer un buen trabajo para poder levantar la región, en este caso la región centroamericana y principalmente Guatemala. Buenísimo. Y sí, creo que la derecha tiene que ser unida de verdad, porque como dicen por ahí, divide y vencerás. Entonces, si todos estamos divididos, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Y quizás tengamos algunas diferencias en este caso, entre partidos, pero lo importante, estamos unidos, entonces hay que unirse, ¿verdad? Y pues... Sí, totalmente. Ahí sí que la unión hace la fuerza y principalmente cuando vemos no solo la coyuntura nacional, sino el tema político a nivel mundial, vemos que lamentablemente la izquierda, la agenda global del 2030 se está apoderando de varios estados, entonces vemos la necesidad de podernos unir porque compartimos esos principios y principalmente, como lo decía al inicio, Dios como base, como primer lugar, porque nos regimos
primeramente porque creemos que Dios existe, creemos en un Salvador, entonces creemos que lo que Él dejó estipulado en la Santa Biblia así debe de ser, y entonces nosotros somos respetuosos no solo de la Biblia, sino de la ley. Entonces nos pareció que teníamos que unirnos porque ante la coyuntura, lo que están viviendo, las ideologías de género, lo que esperan nuestros hijos, lo que se ve en la sociedad, si nosotros no tomamos la responsabilidad de asumir y podernos involucrar, es muy grave. Entonces, ese es el tema. A muchos no les gusta involucrarse en el tema político, pero a veces somos muchos, mucha gente solo critica, pero no se logra meter, no tiene la valentía, ¿verdad? Y a veces también lo miramos como, no voy a ser una persona políticamente expuesta, pero yo lo veo de esa manera que por mi país, por mi familia lo vale. Y tengo que exponerme para poder hacer algo por mi país, porque me lo va a demandar determinado momento y porque ese es el sentido de ser ciudadano, de ser guatemalteco, de pertenecer a una patria. El ser humano siempre tiene un sentido de pertenencia o de permanencia a algo, y por eso es de que nosotros pertenecemos a un país, y el tema de que representarlo no solo tiene que ser con la playera de fútbol del país, sino meternos en los asuntos internos, poder decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que están haciendo mal, fiscalizar y llamar a la ciudadanía, no solo a que venga y poderse involucrar, sino a que fiscalice. Principalmente ese tema de fiscalización es el que ha faltado, y sabemos que pues, por la coyuntura nacional en Guatemala anteriormente las elecciones las veían como ver llover, nadie se involucraba. Creo que a partir de las manifestaciones y todo lo que pasó en el 2015, 2016, mucha gente como que despertó el interés en la política nacional, y eso era algo que teníamos que haber hecho desde hace 30 años atrás, de que inició la era democrática. Sin embargo, no estamos tarde y podemos recuperar ese tiempo perdido y poder hacerlo bien de ahora en adelante. De acuerdo, sí. Creo que se perdió mucho tiempo porque la gente despertó hace unos menos de 10 años, cuando empezaron esto de las manifestaciones, como usted claramente dice. Y desde que inició la era democrática debieron haberse metido, porque gracias a que no se metieron es que estamos ahora con el sistema que tenemos. Sí, creo que al final también ha faltado de la ciudadanía más exigencia para los candidatos que se postulan. Sabemos que la ley de servicio civil, muchas normativas estipulan requisitos específicos para optar a cargos. Sabemos que poder elegir y someterse al sufragio es un derecho humano y lo reconocemos, pero también deberían de haber requisitos como ser profesional universitario, tener algún conocimiento sobre Estado, sobre los poderes, cómo funciona, porque lamentablemente yo lo pongo de esta manera, y un ejemplo es si yo puedo ver a un doctor recién graduado y a un médico que tiene 25 años de estar operando, yo voy a contratar al de 25 años de estar operando porque yo sé que él tiene la experiencia, la capacidad, y sé que el nuevo puede tener mucho entusiasmo, pero no tiene experiencia. Y es lo que ha pasado en la política. Hemos elegido mal, y aparte hemos electo esas personalidades sin requerirles mayor cosa, mayor currículum, mayor conocimiento sobre el tema. Y no, igual pasa con el tema de los diputados. Y aquí en Guatemala, ¿por qué no decirlo? Se ha enfocado mucho la elección de presidente, pero no nos hemos enfocado en la elección de diputados. Y sabemos que estamos en una república donde existen controles de peso y contrapeso, donde el Congreso juega un papel importante. Muchos decían, quisiéramos tener un presidente como Bukele, quisiéramos tener un presidente como el de El Salvador, todas las políticas que está haciendo, pero yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué Bukele puede hacer todo eso? Porque al final él tiene la mayoría del Congreso a su favor, entonces la política que él designa, el Congreso la aprueba. ¿Qué ha pasado en nuestros gobiernos? Casi siempre gana los diputados de oposición, entonces cuando viene el presidente que va a gobernar, prácticamente la oposición le detiene todos los planes y no lo deja gobernar. Apenas si puede hacer algunas cosas. Entonces, ese tema de que nos han llamado a votar cruzado, votar en línea, yo sí soy de la opinión de que en este tiempo tenemos que votar en línea. No podemos, tenemos que ser congruentes, razonar nuestro voto, decir, bueno, votar por el mismo equipo, porque si yo sé que están en el mismo equipo, van a hacer las cosas como la están planificando, como lo están queriendo hacer, y no como otro partido pretenda y venga a tergiversar las cosas. Y por eso es de que en el plan de Partido Valor Humanista hablamos del plan 440, porque son 4 años para cimentar las bases, para
posteriormente 36 años, donde se va a tener unas bases sólidas, que se pueda poner una república cimentada sólida para poder tener planes no solo realizables, sino ejecutables, que sí puedan ser viables para la población guatemalteca. Sabemos que la coyuntura en los diferentes países es muy distinta, no va a ser igual, entonces no podemos compararnos con muchos países. Sabemos que la dinámica es distinta y Guatemala tiene que resolver sus propios problemas con los dirigentes y con los ciudadanos que tiene. Claro, y sí, eso lo hemos visto, eso mismo que usted dice, de que la gente dice, ¿por qué bueno, sí, a veces los presidentes tampoco cumplen lo que prometen, pero muchas veces también el Congreso, cuando gana la oposición, frena muchos proyectos que quiere hacer el presidente. Y como oí o leí, no recuerdo, a veces es mucho más importante la elección del Congreso que la presidencial, porque los que legislan están en el Congreso. Al final, ellos son los que van a poner o quitar leyes. Totalmente, el Congreso está involucrado en todo sentido de la palabra, porque la Constitución de la República de Guatemala reconoce que el Congreso es el único que puede crear, modificar, derogar leyes, y es el encargado de poder establecer claramente los lineamientos por donde va a seguir el tema del país, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que la elección a diputados sea consciente, que no solo nos enfoquemos en el presidenciable, sino en los candidatos a diputados que tengan experiencia, que hayan tenido experiencia en la administración pública principalmente, porque sabemos que no es lo mismo decidir sobre un presupuesto familiar de 10,000, 15,000 quetzales a un presupuesto de miles de millones que se está manejando en el Congreso, que es el órgano rector que debe de aprobar ese presupuesto que viene del Ministerio de Finanzas para poder ejecutar todos los programas, proyectos y gastos administrativos que tiene el Estado. Claro. Y pues bueno, me gustaría también preguntarle ya hemos oído la posición del partido, pero me gustaría también conocer cuál es su idea o lo que piensa acerca de la Agenda 2030. Totalmente. Nosotros no estamos de acuerdo con la Agenda 2030. Es una agenda globalista, como le hemos llamado, porque se ha sentado sobre principios que van a atentar contra la ideología, que pretenden implementar la ideología de género, el matrimonio igualitario, a favor del aborto. Todo lo que nosotros rechazamos en forma total, porque, como lo decía al principio, primero como creyentes y después somos respetuosos de la ley, como lo ha dicho nuestra candidata, y la ley en Guatemala no ha variado y no ha cambiado. La Constitución reconoce que la vida se respeta y se reconoce desde su concepción, y así debe de ser. El matrimonio se reconoce que debe ser entre hombre y mujer, así debe de ser. Nosotros tenemos una postura, respetamos que cada quien pueda tener algún gusto. Lo que no estamos avalando es que con la ley pretendan que se pueda avalar lo que ellos quieren. Porque lamentablemente entonces avalemos una ley por cada antojo que la sociedad quiera. No se puede. La ley es general, va en forma categórica para poder regir la conducta de los seres humanos en una sociedad. Y no podemos, por cada coyuntura que venga o por cada problema político o social que se presente, crear una ley. Eso no es posible. Entonces, caemos en estos principios ideológicos que ha creado la Agenda 2030 para poder guiarnos sobre unos principios que no están cimentados en nada, solo es prácticamente sentimientos, emoción, lo que yo siento, lo que yo quiero ser, pero aquí no es lo que yo quiero ser, aquí es lo que uno es de acuerdo a la biología, a la ciencia, es hombre, mujer, como está establecido. No, aquí no requiere mayor cosa de discusión, sino que es simplemente reconocer cómo está, cómo ha sido, y que al final, si lo vemos así, estas ideas, estos principios que impulsa la Agenda 2030, trata de rezagar la familia, porque sabemos que la familia como base primordial de la sociedad se reproduce, trabajan. Entonces, ¿qué hace? Desintegra la familia para que la familia no pueda unirse y entonces no se puedan reproducir. Entonces, prácticamente sabemos que entre hombre y hombre no se pueden reproducir, ni entre mujer y mujer. Entonces, en algún momento va a parar, que si pretenden seguir con esa agenda, va a parar la reproducción de seres humanos y no vamos a quedar sin nadie aquí para habitar el mundo. No se puede. Tenemos que estar en lo coherente, en lo racional, en lo que ya está establecido, y tenemos que seguir adelante para pelear nuestros valores, nuestros principios,
en contra no solo de la Agenda 2030, sino de cualquier gobierno, institución o fuerza política exterior que quiera venir a imponernos lo que los guatemaltecos no queremos, lo que no apoyamos. Y pues en las estadísticas está, el 50% de la población guatemalteca es mayormente cristiana, tiene sus bases y sus fundamentos en Dios, en creer que hay un ser supremo que está sobre nosotros, que nos gobierna, que nos dirige, que existen principios. Entonces no están de acuerdo con esas políticas. Por eso somos un país todavía muy conservador. Espero que sigámoslo siendo y que al final nuestras generaciones también lo mantengan. Y si no, pues nosotros luchar hasta el último momento para que así sea, porque no queremos ver a una Guatemala un día como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, como otros países que han caído en la desgracia, teniendo unos grandes recursos, siendo unas potencias con desarrollo, pero lamentablemente los regímenes políticos que han optado han sido los peores. Sí, claro, Guatemala es un país que mayormente es un país conservador, la mayoría somos cristianos, la mayoría estamos en contra del aborto, la mayoría creemos en Dios, aunque no seamos de la misma denominación o rama cristiana. Y sí, lamentablemente hemos visto países hermanos caer en desgracia, como lo tenemos como en el caso de Argentina, por ejemplo, el caso de Chile actualmente, el caso de Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y bueno, México también, que ha caído un poco en estas ideas, en estas ideologías tan perversas. Totalmente. Es lo que debemos buscar. Específicamente los guatemaltecos tenemos la responsabilidad de poder asistir a las urnas, de poder votar, poder elegir quién va a administrar nuestros recursos, a quién queremos contratar. Eso es lo que ha dicho prácticamente nuestra candidata, y ella se pone al voto de la gente y decir, bueno, si ustedes quieren contratarme, elíjanme, yo voy a ser su primera servidora, porque al final se ha perdido esa mística, se ha perdido ese trabajo de funcionario público que tenemos que tener. Nosotros el funcionario público está para servir al ciudadano, para servir a la gente, no para servirse, y lamentablemente se ha tergiversado esa postura, y por eso es de que toda la gente le huye a la política. Pero la política es bonita. Lo que pasa es de que las personas como tal que han participado en algunos momentos de la historia la han manchado. Sin embargo, no todos somos iguales, todos tenemos principios y podemos decir que podemos hacer las cosas de diferente manera. Totalmente, la gente le ha huido a la política porque piensan que meterse en política es meterse de una vez a la corrupción, y lamentablemente por culpa de, ni siquiera son políticos, le vamos a llamar politiqueros, porque eso es lo que son. Hay una gran diferencia entre los políticos, totalmente, que son los que aman al país y buscan los intereses del país, y están los politiqueros, que son los que solo buscan sus propios intereses y ver cómo sacan ventaja del país. Sí, totalmente. Ahí sí que lamentablemente, como decía, se ha perdido esa mística de servidor público, y sabemos que eso no se puede perder. Estamos para servir a la gente. Siempre cuando una persona es electa bajo el sufragio, bajo el voto, le hacen prometer cumplir la Constitución. Y es por eso, porque estamos regidos bajo una normativa suprema que nos va a regir y a determinar los parámetros. La Constitución es el parámetro en el cual nosotros nos vamos a desenvolver y a poder desarrollar todas nuestras actividades en nuestro país, los derechos, las obligaciones, los deberes que tenemos como Estado, cómo funciona, y ahí está todo. Lamentablemente la gente, como lo dice el artículo 3 de la Ley de Organismo Judicial, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Lamentablemente mucha gente no sabe que alguna normativa existe. Entonces, al no saber cómo funciona, suponete lo que te decía anteriormente con el tema de pesos y contrapesos, con el tema del presidenciable y los diputados. Mucha gente dice, el presidente no hizo, no, es que a veces no es que no quiera hacer, no está todo en sus manos. El Congreso tiene el poder de poder aprobar o no cierto presupuesto, de poder discutir comisiones de postulación, de poder elegir magistrados, o sea, tiene un montón de responsabilidades el Congreso de la República que no nos damos cuenta, y pensamos que toda la responsabilidad es del presidente de la República, pero no. Por eso sabemos que la República se compone por 3 estados, y sabemos que está el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Existe la ley orgánica para cada uno de estos
de estos poderes y enmarca especialmente las funciones que cada uno debe tener. Entonces es muy importante que la gente sepa esa separabilidad de funciones que existe entre organismos, porque hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que sí. Hay cosas que no le competen al Ejecutivo y hay cosas que sí le competen al organismo legislativo, o aún hay cosas que le competen al gobierno local, al gobierno municipal, y la gente piensa que es el gobierno central. No, sabemos que funciona de una manera distinta. Entonces, básicamente llamar a la gente a que se informe, a que pueda conocer las leyes de su país, porque si no conocemos las reglas claras ni las normas que tenemos que nos rigen a nosotros y pretendemos alegar por algo que están haciendo, estamos mal. Tenemos que conocer las leyes para poder dar opinión, y una opinión coherente. Obviamente todos tienen la libertad de pensamiento, pero hay que hacerlo coherentemente, adecuado y siempre con fundamento. Exacto, sí, porque a veces vemos que la gente alega de ciertas cosas de las cuales, por ejemplo, muchas veces también pasa de que los alcaldes no tienen la culpa, sino porque eso ya tiene que pasar a manos del Congreso o del Ejecutivo también. O le alegan al presidente y es culpa del Congreso, y así nos vamos. Y la gente tiene buenas intenciones también porque quieren un cambio, pero no va por ahí el asunto. Yo soy de la idea que cuando la gente quiere fiscalizar y quiere manifestarse está bien. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente venga a tapar calles, que venga a afectar el derecho de otra persona, porque sabemos que el derecho de una persona, el límite de ese derecho está cuando afecta el derecho de la otra persona, porque sabemos que la ley establece que el interés general prevalece sobre el interés particular. Aunque yo no estoy de acuerdo, pero no voy a afectar a miles de carros, a la gente que va a trabajar, que tapando carreteras no voy a solucionar nada. Entonces mejor vayan a manifestar a la Plaza de la Constitución, ahí pueden gritar desde aliarse, o poder enviar a través de la información pública requerimientos como ciudadanos, y derecho de petición, todo lo tenemos, pero no haciéndolo de la manera incorrecta como lo ha hecho la gente, de manifestar de una manera agresiva, invadiendo la propiedad del Estado, haciendo daño a la infraestructura. Son cosas que no se pueden tolerar. Entonces, cuando ya la fuerza pública actúa, viene la gente y dice, nos están amedrentando, ¿no? Lo que pasa es de que ahí ya se están cometiendo hechos delictivos, y obviamente ya es una conducta que está tipificada como delito, por lo cual la fuerza pública tiene que actuar porque es un delito flagrante. Lamentablemente la gente no lo ve de esa manera, pero tergiversa la acción para pelearla como un derecho, y no. Sabemos que los derechos están reconocidos en la Constitución, deben ejercerse y pelearse conforme la Constitución lo establece, no conforme yo quiera o la forma antojadiza, sino como está establecido en la ley. Claro, sí, porque como pudimos ver en el año 2020, que fue la quema del Congreso, y si ellos están manifestando, o sea, la ley permite una manifestación de forma pacífica, y al final se enojaron cuando se los llevaron presos. Entonces ellos rompieron la ley cuando empezaron a hacer actos vandálicos contra el patrimonio del país. Totalmente. Ahí sí que, como lo repito, no se puede transgredir la ley para ejercer un derecho. Tengo que respetar la ley, tengo que respetar los principios establecidos y ejercer mi derecho en ese límite, en ese marco que la Constitución me lo establece, para poder ejercerlo como debe de ser y no afectar el derecho de alguien más. Porque mientras que yo ejerzo mi derecho de poder manifestarme, estoy afectando el derecho de locomoción, de libertad de locomoción de la otra persona, porque no se puede transitar libremente sobre la vía pública. Entonces, y al final no podemos sopesar que este derecho tenga más valor que el otro derecho, porque son derechos constitucionales, están reconocidos en la Constitución, están para que uno pueda ejercerlos, sí, pero sin transgredir la normativa. Entonces, eso es algo muy claro que lo tiene que tener la gente. Yo soy de la idea de que cuando alguien se postula a un puesto popular y la gente lo elige, la gente tiene la obligación de fiscalizarlo, porque al final, como lo hemos dicho en toda la campaña, el pueblo paga, el pueblo manda. El que paga, manda al que contrató. Y por eso nosotros decimos, si la gente nos quiere contratar, está bien, ponemos nuestros conocimientos, nuestro servicio, nuestra profesión al servicio de Guatemala.
si es que nos quieren contratar, y si no, pues somos respetuosos de la ley, respetamos los procesos electorales y pues seguimos en nuestras funciones como tal de profesionales, en nuestras labores como tal. Sin embargo, creemos que podemos ser idóneos para poder optar a un cargo público y poder ejercerlo de una manera correcta, poder llevar ideas y plantear políticas realizables, no mentiras, porque hay muchos candidatos que ofrecen mentiras que no se puede y la gente cree en esas mentiras. Entonces, no, hay que ofrecer algo que sí se puede y que sea legal. Y es lo que venimos a hacer nosotros, el partido en Coalición de Valor Unionista. Proponemos cosas claras, realizables, y específicamente en el tema del Parlamento Centroamericano, que surge como una unión de Centroamérica como tal, no solo para potenciar la política, sino el tema de turismo, el tema de seguridad. Sabemos que estamos cerca, tenemos que cuidar nuestras fronteras, sabemos que también tenemos que legislar a favor de los centroamericanos. ¿En qué sentido? En de que hay muchos centroamericanos que emigra para acá a Guatemala, o mucho guatemalteco que se va para otro país centroamericano, y cual tenemos que facilitarle a través de estos procesos el tema de poder acceder a su DPI, a un pasaporte, a poder movilizarse. Entonces, al derecho de poder ver a su familia de una forma más eficiente. Son medidas que a veces dicen el Parlamento Centroamericano no funciona, pero eso es mentira, sí funciona. El Parlamento Centroamericano surge desde el año 1983, lo cual la Unión Europea viene y determina que es importante ese Parlamento, así como funciona el Parlamento Europeo. Sabemos que Europa funciona muy bien con esas políticas abiertas de cero fronteras, de que me puedo pasar de un país europeo a otro, la misma moneda, y sí, está bien, no quiere decir que va a funcionar igual en Guatemala, pero sí puede funcionar en temas de política exterior, de turismo, de seguridad, de protección de fronteras, que nos podemos apoyar como países centroamericanos para fortalecer la seguridad. ¿Qué pasa? Mucho de lo que pasó en El Salvador, de los mareros que estaban agarrando, y algunos que se escaparon se lograron emigrar acá a Guatemala, se fueron a Honduras. Entonces, tenemos que tener esos mecanismos importantes que estén plasmados en ley para poder detenerlos en las fronteras, tener equipos especiales con inteligencia y seguridad para poder actuar de una forma correcta y eficiente, y que esa gente no nos venga a hacer daño a nosotros los guatemaltecos, y por lo consiguiente tampoco al hondureño ni al salvadoreño, y así, etcétera, etcétera. Entonces, el Parlamento sí funciona. Lamentablemente no se le ha dado el auge que tiene y la importancia como tal, pero sí es importante en el tema del Parlamento Centroamericano, porque sabemos que surge de una problemática. Este Parlamento surge de una problemática y viene a poder democratizar el desarrollo entre los países centroamericanos, que somos... Yo lo he pensado, si nos uniéramos y en verdad tuviéramos fronteras abiertas entre los países centroamericanos, fuéramos una potencia. Estamos en un lugar estratégico, estamos en medio, por eso somos Centroamérica, estamos en medio del norte. Sabemos que nuestros principales comerciantes y con los que negocia Guatemala, está Panamá, está México, Colombia, Estados Unidos principalmente. Estamos en un lugar súper, hiper, mega estratégico. ¿Pero qué falta? Certeza jurídica, infraestructura. Entonces, mucha gente, mucho de China, Taiwán, están viendo inversiones para acá en Guatemala, viendo de que ahorrando los costos de flete para poner acá sus industrias. Pero ¿qué pasa? No existen acuerdos para poder bajar aranceles, no existen acuerdos para poder, o la normativa como tal, para poder determinar que paguen menos impuestos, que vengan a poner sus fábricas, que generen empleo. Olvidamos que el Estado no genera empleo. El Estado genera las condiciones necesarias para que la industria, para que los comerciantes, los inversionistas vengan a Guatemala a poder invertir, que tengan certeza jurídica, que tengan esa seguridad, esa infraestructura que necesita para que sus camiones, para que el transporte se pueda mover de un lugar a otro, de puerto a puerto. Entonces, tenemos que generar esas condiciones específicas para que esos empresarios vengan a invertir a Guatemala y no nos quejemos de que solo hay desempleo. Entonces, ahí es donde juega un papel importante el país centroamericano, el Parlamento Centroamericano, porque está en una ubicación geográfica muy importante, no se ha sabido explotar, se tiene que explotar de una manera buena en relación cuánto genera el turismo para ingresos, no solo para los locales, para mucha gente que se beneficia del turismo, los que transportan, los hoteles,
bastantes que se pueden ver beneficiados del producto del turismo, pero tenemos que saberlo aprovechar. Soy de la idea que tenemos que trabajar en el Parlamento Centroamericano con un acuerdo o con una normativa en específico para los países centroamericanos en una política de turismo muy fuerte, muy eficiente para atraer el turismo a Guatemala, y no solo a Guatemala, sino a los países centroamericanos, porque tenemos bellos lugares, pero no los hemos sabido explotar, y aparte de eso, tampoco administrar. Y ahí es donde viene el tema de elegir bien a las autoridades, porque nosotros podemos hacer todas las condiciones legales y tener bien los acuerdos y de cooperación y todo el tema. Sin embargo, si no se administra bien, si no hay un hotel digno en Semuc Champey, ¿cómo queremos que la gente venga a visitar? No podemos ofrecer un servicio de calidad si no tenemos buena infraestructura, buena carretera, y todo eso depende del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que pertenece al organismo ejecutivo. Entonces tenemos que tener claro que no solo, por eso todo se une en la política, se une en el sentido de poder decir, si yo elijo a este también va a repercutir en las decisiones, porque todo se ve involucrado y la normativa así está. Entonces yo sí, pues les puedo decir que el Parlamento Centroamericano sí es importante, no lo veamos, no lo alejemos de la realidad como decir, no, ahí solo llega el presidente, el vicepresidente cuando ya terminan su mandato, no. El objetivo también de que ellos lleguen es porque ellos ya conocieron las políticas de Estado que se estaban manejando, entonces conocen las problemáticas del país para poderlas implementar y mejorar en el Parlamento Centroamericano. Sí, he oído algunas personas que han dicho, que votemos nulo, o no sé, conozcamos el voto para poder quitar el Parlacén. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué quieren quitar el Parlacén si al final es para hacer acuerdos, por así llamarlo, con los demás países de Centroamérica que también pertenecen a este Parlamento? Pero popularmente la gente ve mal al Parlacén o como un órgano que no funciona. Sí, creo que es eso, no se le ha dado el auge que se amerita, y lamentablemente el trabajo de los que han llegado no ha sido el mejor para poder potenciar que están en una, digamos, como Parlamento Centroamericano, están con otros parlamentarios, valga la redundancia, de otros países que pueden dirigir políticas, que pueden decir, bueno, animemos al Congreso para que presionemos al Congreso con políticas viables para que genere turismo, porque ellos conocen la problemática de su país. Yo no conozco exactamente la problemática de Honduras o El Salvador, la puedo conocer someramente por noticias, pero no a profundidad como la conocen ellos. Igual ellos no van a conocer la problemática de Guatemala como la conocemos nosotros, porque nosotros vivimos acá, experimentamos cómo es el sistema económico, el sistema de seguridad, el sistema de infraestructura aquí en Guatemala, entonces sabemos qué es lo mejor, lo más viable que se va a adecuar a nuestras políticas, a nuestro país. Y creo que ahí es donde ha fallado el tema del Parlamento Centroamericano, en no ser más coherente, más eficiente y ser más contundente en su trabajo. Eso creo que ha faltado. Sí, no es tan, no tiene tanta popularidad sobre sus objetivos y lo que debe de hacer. Y ese es el problema, que por eso la gente lo ve mal, muy seguramente. Ahora me gustaría saber qué ideas o qué propuestas llevaría usted de ser electo del Parlacén. Primero, como está en los objetivos específicos del Parlamento Centroamericano, propiciar esa armonización entre los países centroamericanos para que podamos tener no solo buenos acuerdos de aranceles, de impuestos, sino esa certeza jurídica que necesitamos para que vengan a invertir a nuestros países. Sabemos que tenemos buena mano de la gente trabajadora, muchas maquilas, por eso operan en nuestros países, porque saben que es gente trabajadora que trabaja muy bien, tiene una mano muy fina. Ahí sí también los call centers se han expandido en nuestro país, porque saben que los centroamericanos aprenden bien el idioma inglés, tienen una buena fluidez del idioma. Entonces, aprovechar esas ventajas que tenemos sobre otros países y la posición geográfica. Entonces, tener más zonas francas, tener más zonas donde se paguen menos impuestos. Entonces, necesitamos impulsar al país a que tenga con los países de Centroamérica una armonización, una democratización más viable, que pueda ejercer no solo
para beneficio de los locales, sino de los que vengan a nuestros países. Sabemos que nuestros países son muy visitados, pero no los hemos sabido aprovechar. Entonces tenemos que tener esa participación, pero que esa participación contundente en el Parlamento y poder tomar decisiones correctas, concretas, como lo decía, en el tema al turismo, a la infraestructura. ¿Por qué no construir, digamos, una carretera que tenga directo acceso de El Salvador para Guatemala, que sin tanta vuelta, donde una aduana muy buena que pasa el transporte pesado con escáneres de última tecnología, que no tengan que estar el de la SAT, el de Vista, parando camiones y que se tarden hasta 5, 6, 7 horas para poder pasar un camión con mercadería obviamente lícita para satisfacer las necesidades de los guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños. Entonces, tenemos que facilitar, tenemos que ser un Estado que facilite esas negociaciones con los demás estados centroamericanos para que nuestra gente pueda estar mejor. Si está bien, que pueda estar mejor y generar esas políticas que puedan ser viables, realizables, no políticas que no se vayan a realizar o que no se vayan a concretar, sino políticas que sí sean viables para poder beneficiar no solo a la población guatemalteca, sino a todos los centroamericanos. Sí, ese problema lo hemos visto, que a veces en las fronteras los camiones, bueno, más en Guatemala, no sé si ha visto usted aquella foto donde dice, usted está saliendo de Guatemala, algo así, dice un cartel, y es la frontera entre Guatemala y El Salvador. Y después está feo de este lado, y cuando uno pasa al otro lado, ahí está bonito, y dice, bienvenido a la República del Salvador. Y sí, así hemos visto en las fronteras, y me imagino también que por donde pasa el transporte pesado, a estar peor, tal vez, por el tipo de transporte que pasa. Y hemos perdido no solo la facilidad de que entre producto, sino también la hermosura, por así decirlo, del camino, porque la gente, yo he hablado con algunos turistas y me dicen, acá en Guatemala hay lugares muy bonitos, pero ¿cómo cuesta llegar por las carreteras o cómo cuesta llegar por la frontera? Porque no están bien las carreteras o el camino está malo o son callecitas muy pequeñas, y lo he visto y es verdad. Entonces sí, creo que habría que ver cómo podemos mejorar eso, y creo que desde el Parlacén se podría impulsar entre países. Más que del Parlacén, hay una propuesta que lleva los candidatos a diputados al Congreso de la República, que es la ley de obra por impuesto. No sé si las has escuchado, pero es una ley muy buena que pretende hacer lo siguiente. Así como, me reservo el nombre de una corporación muy grande, pero digámoslo así, cervecería o de pollo, o que tributan bastante. Voy a poner un ejemplo. Son 10 millones que tiene que tributar. Entonces, dividámoslo. 5 millones para gastos administrativos, porque el Estado no se puede quedar sin sus gastos de funcionamiento, que entren directamente a la SAT, y 5 millones que construya una escuela, que construya una carretera, que construya un hospital, un centro de salud. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con reglas claras. Tenemos que decirle a esta empresa que va a tributar, mire, contrate usted a la constructora para que no se haya esa misma, y volvamos al círculo vicioso de la corrupción, y poder decir que porque yo te voy a adjudicar, no. Entonces viene la empresa, designa y le ponemos un tiempo, se hace obviamente un contrato en donde se estipule las reglas claras, y obviamente se deben suscribir bajo ciertos lineamientos legales que tienen que definir los parámetros. ¿Para qué? Para que si una bolsa de cemento, un saco de cemento cuesta 75, 80 quetzales, no me lo vayan a poner a 300 quetzales. Entonces, si van a tributar, que tributen, pero que tributen bien, y que la obra tiene que tener ciertos estándares de calidad, porque sabemos que también tenemos que reformar la ley de compras y contrataciones del Estado, que no funciona al 100% bien en Guatemala, funciona, pero muy deficiente. Entonces sabemos que esta ley de obra por impuesto viene a beneficiar, porque ¿quién no quiere ver reflejados sus impuestos en una obra que vaya a ser de beneficio para la comunidad? Todos. Entonces, si sabemos que esta empresa grande lo puede hacer con los tributos que va a dar, y entonces con los acuerdos que se puede generar para construir una obra determinada, que puede ser una carretera de 2-3 kilómetros, una escuela de 3 niveles, o
un centro de salud con última tecnología. Entonces, ellos tienen la capacidad para poder contratar a una empresa y que lo construya en 5 o 6 meses o un año. El Estado se va a tardar solo en el tema de licitación para hacer el proceso. Con la ley de compras y contrataciones se va tardando de 5 a 6 meses para adjudicar el proyecto. Entonces, ahí es donde vemos que se atrasan los procesos y es por eso es de que, como les decía al principio, es importante ver la elección de diputados porque si sabemos que tenemos un plan concreto el cual vamos a llevar a cabo, necesitamos no solo que la presidenta esté alineada a esas políticas de gobierno que ya están establecidas, que no es un plan que se sacó de la manga, sino que es un plan estructurado con gente profesional, técnica, que ha evaluado las condiciones en las que está el país, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se puede hacer, y obviamente hacerlo legal y conforme a la ley, tal y como lo manda, porque queremos que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien, de forma intachable, porque al final también está nuestro nombre en juego. El primero, porque representamos no solo nuestro nombre, nuestro país, sino que también nuestra familia, y sabemos que nuestro nombre, nuestro apellido debe importar para el legado de la historia, porque tenemos que dejar un buen legado para nuestra familia y poder decir, yo hice las cosas bien, y pues obviamente no terminar en la cárcel como muchos. Entonces tenemos que hacerlo conforme a la ley, reglas claras y poder establecer categóricamente las prioridades. No es lo mismo una prioridad en la ciudad capital que una prioridad en Zacapa. No es lo mismo. La gente de Zacapa va a pedir, digamos, un centro de salud y aquí no van a pedir un centro de salud, aquí van a pedir un hospital porque porque hay más población. Entonces, ya tienen determinadas esas necesidades este grupo técnico y las ha estudiado para poder determinar qué se puede y qué no se puede hacer y en dónde se debe de hacer. Exacto, y sí, como usted dice, no solo se juegan una candidatura o un partido, sino también sus apellidos, por así decirlo, porque a veces también depende de lo que haya hecho tal persona, se juzga a su hermano, a su hijo, a sus sobrinos incluso, y sí, aunque muchas veces no tienen la culpa. Sí, recordemos que al final también la responsabilidad penal es personalísima. En este caso, muchos atacan o han atacado a nuestra candidata, que el papá, que todo, sí, pero es que ella no tiene nada que ver con el papá. El papá, la historia lo juzgó, no fue condenado, entonces ella no tiene nada que ver con los actos del papá. Entonces sí, la gente tiene que saber y establecer de que ella es aparte. Ella lo respeta, lo admira, lo reconoce como su padre porque así es, pero son cosas muy distintas y la gente confunde el tema de su padre con ella. Entonces, así como le pasa a ella, nos puede pasar a cualquiera. Y sabemos de que nosotros no somos responsables de lo que los demás hagan. No somos responsables de lo que uno no firmó, no hizo. Entonces, sí es importante que la gente tenga claro eso, que al final en la palestra política la gente es criticada por lo que hace, por lo que no hace, por lo que la gente piensa que hace y por lo que dejó de hacer. Entonces, al final, los medios, las pruebas que se remiten son las que quedan en la historia para poder decir esta persona hizo, esta persona no hizo, ¿verdad? Es lo que yo pienso al respecto y pienso que la gente sí debería tener bien definido que pues cada quien actúa de forma personal. Claro, como se dice popularmente algunos cristianos lo dicen así, al final la salvación es personal, y creo que en eso también, al final cada quien es responsable de sus acciones. Totalmente, así funciona, así es, y no podemos venir a juzgar a otra persona, no somos quienes para juzgar. Si nosotros juzgamos, estamos mal porque nadie es perfecto. Entonces, yo sí soy de la idea que cuando uno puede criticar a un político por lo que hace, por lo que dejó hecho o por lo que no hizo, pero en la función de su cargo, no su vida personal, eso es ajeno, pero sí a la función pública, a la administración de la cosa pública, sí se le puede fiscalizar, juzgar, porque al final lo elegimos y fue electo bajo un voto que nosotros le delegamos esa responsabilidad para que él nos dirija, y sí podemos criticar sus políticas, podemos opinar. Lo que no podemos es su vida personal, porque al final cada quien maneja su vida personal de una diferente manera.
Totalmente de acuerdo con eso. Sí, se le debe juzgar por lo que hicieron en el cargo, no por lo de antes o lo después, o por lo que hacen en su vida privada, porque al final cada quien tiene derecho a hacer en su casa o en su vida privada, mientras no afecte a los demás lo que ellos quieran. Totalmente, totalmente, así es. Y pues bueno, ya para ir cerrando un poco, me gustaría que le dejara un mensaje a la audiencia, aquellas personas que todavía no están seguras de por quién votar o con eso que está de moda del voto nulo, que le dejara un mensaje a la audiencia y también un llamado al voto. Muchas gracias. Pues primero, el Partido Valor Unionista tiene las ideas y las políticas más claras, realizables, concretas, que vamos a poder llevar a cabo si la gente deposita su confianza en nosotros a través del voto. Los llamo a votar, no dejen responsabilidad en alguien más para que alguien decida por ustedes, no al voto nulo, eso no favorece a nadie. Elijan y puedan votar porque ustedes crean. En este caso, yo les invito a votar por Valor Unionista, porque somos personas serias, no nos dedicamos a hacer videos en TikTok y hacer tonteras y payasadas, no, nosotros estamos en algo muy serio, porque es dirigir nuestro país, es dirigir nuestra nación, y nosotros sí creemos que podemos llegar a hacer un buen trabajo, nos hemos preparado para eso. Entonces, ponemos al servicio de la gente de Guatemala nuestro conocimiento para que la gente pueda depositar en nosotros su confianza y poder nosotros administrar sus recursos, representarlos y poder hacer el trabajo bien. Entonces los invito a que este 25 de junio, con valor y por valor, vayan a votar, de que no se queden en casa, hay que ejercer la ciudadanía y no dejarle la responsabilidad a otros, sino ejercerla por uno mismo, porque al final, si uno elige, uno sí puede demandar de la persona que eligió. Pero si uno no elige y solo critica, al final la gente fue la que puso al gobernante, pero el que no votó no puede, aunque lo haga, porque no decidió. Entonces, yo los animo a que voten con su familia, con sus amigos, que los insten para ir a votar, a que acudan a las urnas, para que tengamos una fiesta cívica y que el sufragio se pueda hacer valer y que la gente a través del voto pueda reflejar a quién le deposita su confianza y a quién quiere que le gobierne por los siguientes 4 años. Solamente, muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. También quiero agradecer a la audiencia que se haya quedado hasta el final. Recuerden, hoy estuvo conmigo Jaime Hernández, quien es candidato por la coalición Valor Unionista al Parlamento Centroamericano. Y estas fueron sus ideas, su propuesta, un poco de su vida, de quién es y de lo que tiene planeado hacer en el Parlamento si es que queda electo este domingo. Yo soy Alejandro Corado, me pueden encontrar en mis redes sociales como real-alejandro-corado. Y esto fue Política y un poco más. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.